quieres ver así, porque más allá de que en tu localidad esté ocurriendo algo, en todo el planeta está ocurriendo algo. Y entonces cuando tú observas qué es lo que está pasando a nivel mundial, y ahí es donde viene la comparación que os quería hacer con Hammer, podemos, yo creo que recuperar incluso mucha esperanza. ¿Por qué? Siempre digo lo mismo, si la información que te doy te da para te produce contracción y miedo, es que no he hecho bien mi trabajo. Mi trabajo es dar una información que sea lo más real posible, lo más verídica en función de mis propias limitaciones y que además te ayude a llevar una vida más plena. Entonces, Hammer fue un médico muy interesante, muy denostado, muy criticado, pero que hizo muchas cosas que realmente cambiaron el curso de la medicina y que coinciden con muchas otras líneas alternativas en cuanto a la manera de ver la salud. Nuestra medicina occidental piensa poco menos que las enfermedades son fallos del sistema. Pero el cuerpo no tiene muchos fallos. El cuerpo está absolutamente diseñado para su estado natural, que es expresar la vida, la salud, la vitalidad, la felicidad, el amor, la acción correcta, la coherencia. Eso es lo que somos y el cuerpo está diseñado para eso. Y cuando ocurre lo que llamamos enfermedades, que en realidad en medicina china son solo síntomas, lo que está ocurriendo es que nos hemos ido fuera del equilibrio y el cuerpo está intentando volver al equilibrio. Y en esa búsqueda del equilibrio produce cambios que a veces son incómodos y como son incómodos tú lo llamas enfermedad y lo consideras malo. Pero el cuerpo está diseñado para mantenerse en equilibrio y todos esos síntomas que tú tienes son porque el cuerpo está intentando encontrar o el equilibrio inicial o un nuevo equilibrio. Bien, ¿qué es lo que nos contaba Hammer? Hammer, que podéis buscar su biografía, por favor no la busquéis en la Wikipedia porque ahí lo único que dicen son mentiras. Fue un médico importante, fue un médico muy reconocido con una larguísima práctica terapéutica y que estableció 5 leyes. No voy a entrar en ellas porque no soy especialista en Hammer, simplemente tengo una culturilla general, pero sí hay esa idea de cómo evolucionan las enfermedades y por qué se producen. Se producen, según Hammer, porque ha habido algo que lo ha detonado, ha habido algo que yo no he podido procesar, algo que me ha roto mi equilibrio. Nosotros vivimos naturalmente en equilibrio porque, como digo, la vida está diseñada para mantenerse siempre adelante y nuestro cuerpo está diseñado para estar siempre saludable. El estado natural de mi cuerpo es la salud, siempre, ese es nuestro estado natural, pero hay veces que ocurren cosas. Pueden ser cosas puntuales, puede ser un shock que yo esté viviendo, algo que he vivido en soledad, algo que he vivido sin apoyos, en el que me he sentido absolutamente sola viviendo todo eso y que entonces eso me produce un conflicto. Tiene que ser que sea algo que realmente me ha producido algo muy agudo, una conmoción, algo muy dramático y algo que además no he podido compartir de forma adecuada. Doy todos estos datos por si alguien se da cuenta de que la experiencia que hemos vivido en este confinamiento para muchas personas puede ser perfectamente un detonante de una enfermedad porque ha sido un conflicto muy intenso que muchas veces hemos vivido en absoluta soledad. Pero también hay otra posibilidad, que es que sea un conflicto de menor intensidad, pero muy sostenido en el tiempo. Entonces, cuando eso ocurre, llega un momento que el cuerpo pierde la capacidad de adaptación y entramos en una fase de conflicto activo, que se le llama. Es cuando el sistema nervioso, que sabemos que tiene dos ramas, la rama activa del sistema nervioso simpático y la parasimpática, que es la de resolución, reparación, descanso, pues se sobreactiva la fase del conflicto, la fase simpática. Y entonces estamos en una fase de conflicto activo en el que se están produciendo muchas cosas con muchísima intensidad, todo a la vez. Es una fase que habitualmente se le llama fría y que, bueno, pues a muchas veces, según la teoría de Hammer, da lugar a tumores, como una de las formas en las que el cuerpo está evolucionando y procesando ese conflicto emocional que yo no he sabido procesar.
Cuando yo no he sabido procesar esa emoción, entonces el cuerpo viene al rescate, el cuerpo viene a ayudarme y lo procesa a través de los procesos celulares, a través de la fisiología. Y entonces se producen una serie de cosas. Por ejemplo, un tumor. Por ejemplo, también una necrosis, una úlcera. ¿Sí? Se produce una alteración de lo que es la función normal del tejido. ¿Por qué hago esta comparación? Bueno, pues porque durante siglos, por no decir milenios, ha habido un estrés continuado como raza humana, ha habido una disfunción continuada que ha llegado un momento, que quizás ha sido ahora, en el que se ha empezado, se ha hecho un tumor enorme. Tenemos un cáncer social brutal. Tenemos un cáncer social enorme relacionado con la pederastia, con la pornografía, con todas las con todo el falseo de dinero, con unas farmacias que son el negocio de la enfermedad y nunca el negocio de la salud, con unas instituciones gubernamentales que en realidad son empresas privadas que buscan su propio beneficio. Tenemos un montón de cáncer, de tumores en la sociedad que de repente hemos hecho un chequeo, la vida ha hecho un chequeo y nos los ha puesto encima de la mesa. Entonces esto es como esa persona que nunca le ha dado más importancia a su salud porque probablemente estaba bien y de repente va un día a un chequeo médico y le dicen que tiene un tumor cerebral en fase muy avanzada. Bueno, muchas personas, el mirar ahora la sociedad ha sido darse cuenta de que la sociedad tiene un tumor cerebral, hepático, pancreático y de todo tipo muy avanzado. Nos hemos dado cuenta de eso. Y detrás de esa fase en la que prima ese sistema simpático de activación, hay un punto en el que el cuerpo ya procesa todo eso que yo no pude procesar y entramos en la fase de resolución del conflicto. Y esa fase de resolución del conflicto también ocurren muchas cosas en esa fase. Ocurren muchas cosas, ocurre que es una fase en la que igual hay infecciones, en la que es una fase que se le llama caliente, porque ocurren también, tiene que exudarse todo eso, tiene que salir, con perdón de la expresión, toda la mierda acumulada, hay que excretar todo eso que me había producido el problema y eso puede salir de una forma pues muy poco agradable. Se producen a veces esas crisis que llaman epileptoides o epilépticas y que el cuerpo entra en esa resolución que no es agradable, pero es un proceso que tiene un sentido, tiene el sentido de eliminar aquello que me había generado durante tanto tiempo un estrés que no he podido procesar. Y ahí vienen algunos aliados a ayudarnos, ahí se activan esos llamados microbios, se activan bacterias y virus para ir destruyendo el tejido muerto, porque las bacterias en realidad parece ser, dicen los que saben, que son, ¿cómo se dice? Como los buitres que comen cadáveres, que comen solo las células muertas. Entonces ahí vienen todas esas bacterias y esos virus, esos ayudantes, sea como los quieras entender en tu vida a nivel macro. A mí me gusta siempre comparar esos fractales, ¿no? Lo grande con lo pequeño. Entonces en las leyes de Hammer viene en esa fase de resolución del conflicto, hay pequeños ayudantes que vienen a ayudarnos a quitar, a resolver eso a base de quitar los tejidos muertos, a base de eliminar todas esas toxinas acumuladas y todo eso es porque estamos en fase de resolución. Entonces cuando yo miraba esta imagen, que no sé por qué vino hoy a mí, pensaba, digo, fíjate, llevamos milenios acumulando una tensión y una forma de vivir por debajo del radar, porque la mayor parte de las personas no éramos conscientes de que eso ocurría, pero ocurría. Y llegó un momento en que eso detonó, se fue generando un cáncer y de repente lo hemos visto. De repente hemos visto con claridad meridiana pues cómo esas instituciones que presuntamente estaban para ayudarnos, en realidad son puros tumores, son puros cánceres, que todos esos filántropos que creíamos que estaban haciendo un bien, en realidad lo que están haciendo es otro cáncer para la sociedad. Y así podéis sumar y seguir con todas las cosas que en este momento estamos viendo, desde los 5 gatitos
pasando por todas las industrias que manejan los países, pasando por todas las instituciones filantrópicas que al final son los poderes detrás de los gobiernos. Y todo eso es un gran cáncer que nuestra humanidad tiene. Tú lo puedes ver desde la desesperanza de descubrir y de encontrarte ante un diagnóstico que te dice tienes cáncer, o puedes verlo desde una posición de observador un poquito más desapegado, en la que entiendes que todo lo que el cuerpo hace, lo hace para sanarse. Y en este caso podríamos hablar de la humanidad como un supraorganismo, si lo quieres ver así, o de la Tierra, incluyendo la humanidad, con un como un supraorganismo, en el que todo lo que está ocurriendo para sanar y para librarnos de ese gran cáncer que recién nos hemos dado cuenta. Ese cáncer había crecido mucho